El derrumbe de una superpotencia. El capítulo final de la Unión Soviética. Este es un relato de cómo una de las naciones más poderosas del siglo XX llegó a su fin. Un evento que cambió el curso de la historia mundial. La Unión Soviética. Una nación que una vez se alzó como símbolo de la ideología comunista y una superpotencia mundial, se encontró con una desaparición inesperada en los últimos años del siglo XX. Desde sus inicios revolucionarios bajo Lenin hasta su expansión bajo Stalin, la Unión Soviética dejó una marca indeleble en la historia. Su colapso envió ondas de choque a través del mundo, marcando el final de una era definida por la Guerra Fría y dando paso a una nueva era de incertidumbre y transformación. La caída del muro de Berlín fue solo el comienzo de una serie de eventos que culminaron en el desmoronamiento de la Unión Soviética. De las cenizas de este imperio, una vez poderoso, surgieron 15 naciones independientes, cada una lidiando con los desafíos de forjar un nuevo camino en un mundo alterado para siempre. Estas naciones enfrentaron la ardua tarea de establecer nuevas identidades nacionales y sistemas políticos. La caída de la Unión Soviética no fue una implosión repentina, sino más bien un desmoronamiento gradual, un proceso impulsado por una confluencia de presiones internas y externas que se habían estado gestando durante décadas. Las políticas de Glasnost y Perestroika, introducidas por Mikhail Gorbachev, intentaron reformar el sistema, pero en última instancia aceleraron su colapso. El estancamiento económico, la represión política y una costosa guerra en Afganistán habían erosionado los cimientos del poder soviético, dejando a la nación vulnerable a los vientos de cambio que barrieron Europa del Este a finales de la década de 1980. La guerra en Afganistán, en particular, drenó recursos y moral, exacerbando las tensiones internas. Las semillas del descontento se sembraron mucho antes de que la bandera soviética de la hoz y el martillo fuera arriada por última vez. La propaganda soviética, que una vez inspiró a millones, comenzó a perder su poder frente a la realidad de la vida cotidiana. Décadas de planificación centralizada y un sistema político rígido habían sofocado la innovación y creado una economía estancada que luchaba por satisfacer las necesidades de su pueblo. Las largas filas para obtener bienes básicos se convirtieron en un símbolo de la ineficiencia del sistema. La brecha entre la retórica soviética y la realidad se amplió, generando desilusión entre la población, particularmente entre las generaciones más jóvenes que anhelaban una mayor libertad y oportunidades. Los jóvenes, expuestos a ideas y culturas extranjeras, comenzaron a cuestionar el sistema en el que vivían. A medida que el sistema soviético se tambaleaba al borde del abismo, el mundo observaba con la respiración contenida, presenciando la desaparición de una superpotencia y el amanecer de una nueva era. Los medios de comunicación globales capturaron cada momento, transmitiendo la caída de la Unión Soviética a una audiencia mundial. El colapso de la Unión Soviética sigue siendo un acontecimiento crucial en la historia de la humanidad, un testimonio del poder de las ideas, el anhelo de libertad y la naturaleza impredecible de la política global. Este evento no solo transformó el mapa político del mundo, sino que también dejó lecciones duraderas sobre la fragilidad del poder y la resiliencia del espíritu humano. Grietas en la fachada. Estancamiento económico y descontento creciente. Bajo la apariencia de fuerza y estabilidad de la Unión Soviética, se escondía una economía profundamente problemática, una realidad que se hacía cada vez más difícil de ocultar. Décadas de planificación centralizada habían creado un sistema plagado de ineficiencias y escasez de bienes de consumo. La burocracia y la falta de incentivos para la innovación solo agravaban estos problemas. La economía soviética, fuertemente orientada a la producción militar para alimentar la carrera armamentística con Estados Unidos, luchaba por proporcionar a sus ciudadanos las necesidades básicas. La prioridad, dada a la industria pesada y militar, dejaba poco espacio para el desarrollo de bienes de consumo. Las largas filas en tiendas vacías se convirtieron en algo habitual, un crudo recordatorio de la desconexión entre las promesas de prosperidad del gobierno soviético y las realidades vividas por su pueblo. La frustración y el descontento crecían a medida que las expectativas no se cumplían. La disparidad entre la calidad de vida en Occidente y la que se experimentaba tras el telón de acero se hizo cada vez más evidente.
alimentada por la difusión de información e imágenes a través de las emisiones de televisión y radio. Los ciudadanos soviéticos comenzaron a cuestionar la narrativa oficial. Los intentos del gobierno soviético de enmascarar estas deficiencias económicas mediante la propaganda y la censura resultaron cada vez más inútiles. La verdad se filtraba y la propaganda estatal perdía su eficacia. La insatisfacción ardía entre la población, encontrando expresión en publicaciones clandestinas y reuniones secretas. La gente buscaba formas de expresar su descontento y de conectarse con otros que compartían sus sentimientos. Las semillas de la duda se habían sembrado, y la legitimidad del sistema soviético se estaba erosionando lentamente. Cada vez, más personas comenzaban a cuestionar la viabilidad y la justicia del régimen. El estancamiento económico tuvo un profundo impacto en la posición internacional de la Unión Soviética. La incapacidad de mantener su influencia global se hizo evidente, afectando su prestigio y poder en la arena mundial. El otrora poderoso ejército soviético, agobiado por los costes de mantener un vasto arsenal nuclear y apuntalar a los estados clientes, comenzó a mostrar signos de agotamiento. La presión financiera y logística era insostenible. La capacidad de la Unión Soviética para proyectar poder en el escenario mundial se debilitó, debilitando aún más su control sobre sus estados satélites en Europa del Este. La influencia soviética en la región comenzó a desmoronarse, marcando el inicio de un cambio monumental. Un catalizador para el cambio: el desastre de Chernóbil y sus repercusiones. La catastrófica explosión en la central nuclear de Chernóbil, en abril de 1986, expuso al mundo las deficiencias del sistema soviético. Este evento no solo fue un desastre ambiental, sino también un desastre político y social que sacudió los cimientos de la Unión Soviética. El desastre, consecuencia de defectos de diseño y errores humanos, liberó una nube radiactiva que se extendió por Europa, provocando un miedo generalizado y planteando interrogantes sobre el compromiso del gobierno soviético con la transparencia y la seguridad de su pueblo. La nube radiactiva no solo afectó a la salud de miles de personas, sino que también contaminó vastas áreas de tierra, haciendo que muchas comunidades tuvieran que ser evacuadas. La respuesta inicial del Kremlin al desastre se caracterizó por el secretismo y la reticencia a reconocer la verdadera magnitud de la catástrofe. Este enfoque de ocultar la verdad solo sirvió para aumentar la desconfianza y la ira entre la población, que se sentía traicionada por sus líderes. Esta falta de transparencia no hizo sino alimentar la indignación pública y erosionar la confianza en el gobierno. Las protestas y la disidencia comenzaron a surgir, con ciudadanos exigiendo respuestas y responsabilidades. La gente ya no estaba dispuesta a aceptar las mentiras y la propaganda del gobierno. El mundo observó con horror cómo la Unión Soviética, una nación que se enorgullecía de su destreza científica y tecnológica, luchaba por contener las consecuencias de un desastre provocado por ella misma. Los esfuerzos de limpieza y contención fueron monumentales, pero también mostraron las limitaciones y fallos del sistema soviético. Chernóbil se convirtió en un símbolo de los fracasos del sistema soviético, poniendo de manifiesto su falta de rendición de cuentas, su desprecio por la vida humana y su incapacidad para responder adecuadamente a las crisis. Este desastre reveló las profundas fallas estructurales y la corrupción dentro del gobierno soviético. El desastre también tuvo importantes consecuencias económicas, desviando recursos de una economía ya de por sí debilitada y exponiendo aún más las debilidades del sistema. Los costos de la limpieza y la compensación a las víctimas fueron enormes, y la economía soviética, ya en crisis, se vio aún más presionada. El desastre de Chernóbil sirvió de llamada de atención para muchos en la Unión Soviética. La gente comenzó a cuestionar la narrativa oficial y a buscar la verdad por sí misma. Este despertar público fue un paso crucial hacia el cambio social y político. Hizo añicos la ilusión de infalibilidad que el gobierno había cultivado tan cuidadosamente y envalentonó a quienes buscaban un cambio. La propaganda ya no podía ocultar las fallas del sistema, y la demanda de reformas se hizo más fuerte. El desastre se convirtió en un punto de encuentro para la disidencia, un crudo recordatorio del coste humano de los fallos del sistema soviético. Chernóbil no solo fue una tragedia, sino también un catalizador para el cambio, impulsando a la gente a luchar por un futuro mejor. La apuesta de Gorbachov, perestroika y glasnost.
En 1985, Mikhail Gorbachov asumió el liderazgo de la Unión Soviética, heredando una nación que se enfrentaba a problemas profundamente arraigados. Gorbachov, un líder relativamente joven y con mentalidad reformista, reconoció la urgente necesidad de un cambio si la Unión Soviética quería sobrevivir. Emprendió un ambicioso programa de reformas, conocido como perestroika, o reestructuración, y glasnost, o transparencia, con el objetivo de revitalizar el estancado sistema soviético. La perestroika pretendía introducir elementos de economía de mercado en el sistema de planificación centralizada de la Unión Soviética. Gorbachov esperaba aumentar la eficiencia e impulsar la productividad, permitiendo una mayor autonomía en la toma de decisiones y fomentando la empresa privada. La glasnost, por otro lado, tenía como objetivo aumentar la transparencia y la apertura en la sociedad soviética, relajando la censura y fomentando una mayor libertad de expresión. Las reformas de Gorbachov, aunque bien intencionadas, desencadenaron fuerzas que no pudo controlar del todo. La relajación de la censura provocó un torrente de críticas al sistema soviético, sacando a la luz décadas de agravios reprimidos y exponiendo el alcance de la desilusión pública. La introducción de las fuerzas del mercado, aunque pretendía impulsar la economía, provocó subidas de precios y escasez, lo que alimentó aún más el descontento público. Si bien las reformas de Gorbachov se encontraron con la resistencia de los partidarios de la línea dura dentro del Partido Comunista, también desencadenaron una ola de esperanza y expectación entre muchos ciudadanos soviéticos. Los vientos de cambio soplaban y la Unión Soviética nunca volvería a ser la misma.